6 de la mañana, 47 minutos. El Ministerio de Salud actualizó en 17 la cifra de casos con COVID-19 en el país, mientras al menos 144 personas se encuentran con cerco epidemiológico. El grupo pertenece a la paciente del primer caso y al ciudadano paraguayo que viajó desde Ecuador a su país natal. El nuevo coronavirus avanza en Ecuador y la cifra de contagiados ya suma los 17. En un comunicado, el Ministerio de Salud Pública anunció que los dos nuevos casos están relacionados, uno con el caso primario y el segundo tuvo contacto directo con el círculo cercano del ciudadano paraguayo. Ambos pacientes presentan síntomas leves y están aislados domiciliariamente, uno en Guayas y otro en Los Ríos. Cuentan con vigilancia epidemiológica y se hallan bajo control médico por parte de funcionarios del Ministerio de Salud Pública. Además, en Sucumbíos surgió un caso sospechoso de COVID-19. El paciente está hospitalizado en una casa de salud de la provincia y recibe las debidas atenciones. Personal médico tomó las muestras y las envió al Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública INSPI para el respectivo examen. En las próximas horas se conocerán los resultados. Hasta el momento se han contactado a 144 personas como parte del cerco epidemiológico del caso primario y del paraguayo. Con medidas lógicamente como hidratación, como control permanente de la temperatura, control de signos vitales, valoración de 2 a 3 veces que acuden nuestro personal de salud a estos domicilios a verificar el estado general. También se utiliza las llamadas telefónicas y sobre todo se trata de concienciar a la persona que está con esta sintomatología de que cumpla a cabalidad con esa permanencia domiciliaria para evitar el contagio hacia otras personas. Sobre el caso del paraguayo que viajó a su país y fue detectado con COVID-19, el ministro de Salud de Paraguay, Julio Mazzoleni, confirmó que el paciente no presentaba síntomas cuando arribó desde Ecuador. El primer caso se encuentra en su domicilio, se encuentra en buen estado general, era prácticamente asintomático, está siendo monitoreado por la Dirección de Vigilancia de Salud. Él ha sido instruido, como lo son todos los que están en aislamiento, de cómo debe darse eso, qué precauciones deben tener. Mariuxi Buenaño, Medios Públicos. 6 de la mañana, 50 minutos. Ricardo Zambrano, viceministro de Turismo, se encuentra ya con nosotros para conversar en estos minutos sobre la aplicación del formulario de salud de viajero que se solicita ya en todos los aeropuertos del país y protocolos de prevención frente al COVID-19. Buen día, Ricardo. Gracias por acompañarnos, pero antes de abordar este tema, sí desearía contar con un criterio suyo sobre esta fusión del Ministerio de Producción y de Turismo, según anunció la víspera el presidente Moreno. Buenos días. Bueno, muy buenos días, Fabricio, muy buenos días con todos los televidentes. Entendemos las medidas tomadas son medidas que obviamente cumplen con criterios de eficiencia que necesita, ¿no es cierto?, el gobierno nacional. Desde la cartera de turismo, obviamente estamos dispuestos a seguir apoyando, a seguir impulsando la actividad turística como lo hemos venido haciendo, sea como ministerios como tal o como ministerios ya fusionados con otra cartera de Estado. ¿Ya ha habido algún acercamiento frente a esta situación que ha expuesto el presidente de la República de funcionar la cartera de producción con la de ustedes, Ministerio de Turismo? Todavía no. Como ustedes saben, la medida fue tomada el día de ayer en la noche. El día de hoy empezaremos a conversar ya los mecanismos y los operativos que vamos a generar para que este tipo de fusiones puedan darse. Claro, pero la idea adicionalmente es no perder la fuerza y el apoyo que se ha estado ofreciendo al sector turístico durante estos últimos años. Por supuesto que no. De hecho, desde el Ministerio de Turismo tenemos toda una agenda, ¿no es cierto?, de reactivación del sector turístico, de apoyo al sector turístico con esta coyuntura del coronavirus y, por supuesto, también de impulso al turismo nacional y al turismo internacional. Muchas gracias, Ricardo. Bueno, vamos al tema que nos convocaba para esta mañana. Desde el día de ayer se está aplicando el tema del formulario de salud de viajero que se está solicitando en todos los aeropuertos del país. ¿En qué consiste esta medida? Bueno, sí, la aplicación del formulario forma parte, ¿no es cierto?, de los protocolos de atención que hemos consensuado con el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud, como ente rector, justamente ha visto necesaria la aplicación de este tipo de formulario. ¿Para qué? Para que podamos tener información directa de todos los turistas que están llegando al país. Básicamente, la información que estamos tomando en cuenta es el origen, desde dónde están partiendo, ¿no es cierto?, los diferentes turistas, para poder tomar las medidas preventivas, especialmente de los países que tienen mayor rasgo de contagio. ¿En qué momento los viajeros tienen que llenar este formulario? ¿Cuál es un poco el
procedimiento, el protocolo dentro de los aeropuertos? Bueno, básicamente cuando están bajando ya del aeropuerto, ¿no es cierto? En el momento de que están llegando al área de migración, existe justamente un área destinada para el llenado de este tipo de formulario. Este tipo de formulario es completado en ese momento, no es un formulario grande, no es un formulario que alargue en cierta forma la entrada del turista al país. Es un formulario sencillo. Es un formulario muy sencillo a través del cual lo que se toma es información básica Por ejemplo, para poder conocer cuál es el punto de partida, desde dónde está viniendo, cuál es el origen, de dónde es el turista, y en función de eso poder tomar en cierta forma alertas que nos pueden ayudar a prevenir casos de contagio. ¿Por qué? Porque sabemos que existen países en los cuales, ¿no es cierto?, la proliferación del coronavirus ha sido mucho más grande que otros. Entonces, dentro de eso tenemos que tomar mayor atención con países, por ejemplo, como Italia, países como China, países como Irán, en los cuales los casos han proliferado. En función de eso, la aplicación del formulario se convierte en una acción preventiva para que en función de eso los funcionarios del Ministerio de Salud, en cierta forma, puedan aislar o puedan hacer los análisis respectivos a los turistas que están llegando. Claro, allí se solicita información personal del viajero para eventual contacto a futuro en caso de que se determine algún tipo de sospecha frente a la enfermedad. Por supuesto que sí. De hecho, es importante tomar en cuenta esto, porque en el momento en que se detecta que hay casos, ¿no es cierto?, positivos, es importante conocer con quién estuvo viajando. Claro. En función de eso, poder generar todas las aplicaciones, todos los instrumentos de aislamiento al grupo que viajó con ese tipo de personas. Este formulario solamente se aplica para quienes vienen del exterior hacia nuestro país, es decir, en los aeropuertos internacionales Quito y Guayaquil. Sí, en este momento es un formulario que aplica para el ingreso de turistas internacionales. A nivel nacional no lo estamos aplicando, considerando que el riesgo más alto y más potente es justamente de poder importar el virus, el virus especialmente de países o de continentes donde se ha proliferado de mayor manera. Bueno, en ese sentido también es necesario que la ciudadanía tenga en cuenta este requisito para que también pueda aportar y colaborar con su información o con la información que se solicita a través de ese formulario y poder también colaborar frente a esta realidad que se está viviendo a nivel planetario, ¿no? Por supuesto que sí. De hecho, un principio importante es la corresponsabilidad ciudadana. Creo que todos tenemos que aportar, en este caso, desde el lado de los turistas, con información y con información que sea real y directa para poder tomar las medidas que sean necesarias. Bueno, Ricardo, ¿cómo ha marchado el tema de las visitas turísticas a nuestro país ya una vez que se ha dado a conocer la presencia de los primeros casos de COVID-19 de coronavirus en Ecuador? Bueno, desde el lado del Ministerio de Turismo, de manera articulada con el Ministerio de Salud, hemos tomado acciones directas desde la perspectiva preventiva. De hecho, antes de que se detecte el primer caso de coronavirus en Ecuador, tuvimos un taller importante con la industria turística en la que participó el viceministro de Salud, en la cual hablamos de cuáles son las acciones, un protocolo básico que la industria debe tomar. A partir de eso se generaron 3 protocolos especializados en el sector turístico. Me estoy refiriendo a un protocolo de actuación para embarcaciones, especialmente de Galápagos, un protocolo de actuación para alojamientos y un protocolo de actuación para tour operadores. ¿Por qué resalto este tema? Porque los protocolos de actuación específicos permiten generar una reacción específica dependiendo de la actividad y dependiendo del caso de contagio que podamos tener. Pues en este caso, ¿no es cierto?, tenemos un protocolo de alojamiento, por ejemplo, en el cual se toman medidas que si se reportan casos dentro de un hotel, tenemos que aislar en una habitación. Entonces, estos son elementos que en este momento se encuentran socializando a la industria turística. ¿Para qué? Para que se puedan generar las mejores prácticas en caso de que reportemos algún tipo de contagio. Por otro lado, también lo que se ha generado es toda una implementación de diferentes talleres, alrededor de 34 talleres a nivel nacional con la industria. Tenemos 821 personas capacitadas a nivel nacional y tenemos en agenda 14 talleres más que van a darse para que este tipo de protocolos puedan implementarse. Dentro de eso también es importante mencionar que el sector turístico ha venido trabajando, ¿no es cierto?, en lo que es todo lo que son acciones de resiliencia y acciones de reactivación turística. Porque estamos muy conscientes de que cuando tenemos momentos adversos como esto, el sector tiene que generar capacidades para poderse defender. Claro. Entonces estamos trabajando en una estrategia de resiliencia y reactivación del sector turístico. Estamos conscientes que parte de la reactivación turística pueden ser muchas formas de promoción turística, pero también estamos conscientes que el turismo interno, el turismo doméstico, puede ser uno de los aliados estratégicos frente a esta coyuntura. Antes de empezar esta entrevista, usted me comentaba que entre esas estrategias eventualmente estaría fomentar ciertos sectores del turismo interno del país para evitar sobre todo el contacto con más personas, el contacto masivo y poder también fortalecer otras áreas del turismo nacional.
Sí, de hecho hemos identificado que el turismo como tal tiene muchas modalidades. Hay turismo de sol y playa, hay turismo de naturaleza, hay Ajá. turismo masivo. Y dentro del análisis de la coyuntura que estamos pasando, hemos visto cuáles pueden ser las ventajas que puede tener el Ecuador para enfrentar esta coyuntura. Una ventaja importante es que Ecuador es un destino de naturaleza, un destino de excursión. Como vemos en las imágenes que están ahora al aire, ¿no? Justamente. Y dentro de eso, uno de los diferenciadores que tenemos, a diferencia de los destinos masivos, de todo incluido, es que en estos destinos masivos hay mayor riesgo de contagio porque obviamente hay una aglomeración de personas. Claro, hay un contacto mayor con muchas más Ahora, personas. hemos visto estudios, tenemos estudios justamente comprobados. Hay un estudio justamente de Inglaterra en el cual se ha comprobado que el hacer turismo de naturaleza, el Ajá. hacer turismo de excursión, el hacer turismo que me permite estar en contacto con el aire, por ejemplo, ayuda a que las personas suman sus defensas. Entonces, ese puede ser un aliado importante, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que el turismo también pueda contribuir en cierta forma con la coyuntura que estamos pasando y para que también Ecuador sea todavía considerado por el turista nacional y Claro. también por el turista internacional para seguir haciendo la actividad. Bueno, y aquí en nuestro país hay una gran variedad y diversidad de puntos atractivos que pueden ser fácilmente aprovechados para la promoción turística, ¿no? Que pueden ser encaminados en este sentido que ustedes buscan estimular el tema de las visitas, pero también garantizar la protección de esos turistas que llegan a nuestro país. ¿Qué es lo que ha pasado con las visitas durante estos últimos días? ¿Han registrado eventualmente una disminución, una contracción frente a lo que se está viviendo a nivel mundial? De hecho, analizábamos las cifras de los 2 primeros meses, de enero y febrero. ¿Cómo están esas Curiosamente, cifras? en enero y febrero ha habido un incremento en la llegada de turistas internacionales. Pero justamente algo que les mencionaba es que el primer caso de coronavirus llega a finales del mes de febrero. Entonces, Ajá. la cuantificación de lo que puede pasar o el impacto de esta medida la vamos a ver en marzo. Ajá. Todavía no tenemos las cifras de marzo, sin embargo, sí hemos tenido contacto con la industria, existen cancelaciones que se están dando, ¿no es cierto? Ujú. En algunos casos nos dicen que son cancelaciones que van por el 20% de cancelaciones, en otros casos nos hablan de un 30, de un 40%. Queremos cuantificar esta medida a nivel marzo y en función de eso, obviamente, poder tomar en cuenta las acciones que sean necesarias. ¿Cancelaciones de qué países sobre todo? Bueno, especialmente los mercados más importantes que tenemos, ¿no es cierto? Estados Unidos, por ejemplo, es un importante destino. Por otro lado, Europa, a nivel Alemania, a nivel Francia. De hecho, en Alemania pasó un caso curioso que nunca había pasado, que una de las principales ferias internacionales de turismo, como la ITB de Berlín, fue cancelada. Y eso obviamente también generó un poco de shock en la industria. Claro que sí, pero al menos las cifras registradas durante estos 2 primeros meses del año, enero y febrero, muestran que el nivel de visitas han incrementado. Por supuesto. Habrá que esperar qué es lo que refleja el mes de marzo, este mes. Por supuesto, enero y febrero, un comportamiento en el cual todavía no teníamos coronavirus. Sin embargo, en marzo queremos ver qué es lo que pasa y poder implementar todas las acciones de reactivación del sector turístico para que las cifras puedan mantenerse positivas. Viceministro, ¿qué es lo que pasa con las operadoras turísticas desde el sector privado? ¿Ha existido ese compromiso por parte de ellas también para poder aportar y colaborar en el tema de la prevención frente al coronavirus? Sí, de hecho, es importante destacar no solamente la actuación del sector público, sino sobre todo es importante destacar la corresponsabilidad del sector empresarial. Ajá. Hay muchas políticas desde el lado empresarial que han sido positivas. Por ejemplo, en el tema de cancelaciones, hay muchas empresas turísticas que están dando la oportunidad a grupos de turistas extranjeros especialmente de que puedan aplazar su viaje sin cancelación. Pero por otro lado, también hay una corresponsabilidad importante de empresas en las cuales, por ejemplo, están teniendo un médico de planta para sus turistas. Por ejemplo. Como es el caso de Celebrity, por ejemplo. Celebrity, que es una empresa grande que maneja cruceros en Galápagos. Ellos traen grupos de turistas que pasan 1 o 2 días en Quito y luego van a Galápagos. Ellos tienen un médico de planta en el hotel. Por otro lado, tenemos empresas como Metropolitan Touring, donde también tienen un médico de planta. Entonces, esto nos ayuda muchísimo. ¿Por qué? Porque nos ayuda a contribuir a todas las políticas y a todos los instrumentos que estamos utilizando para poder prevenir los casos de contagio que se puedan generar. Entiendo también que varias compañías aéreas han dado la facilidad a los viajeros para que puedan postergar sus boletos de viaje sin costos adicionales frente a esta situación. Sí, de hecho, las aerolíneas creo que son uno de los sectores económicos más afectados en esta coyuntura y muchas aerolíneas han tomado como medida básicamente lo que es el aplazamiento de viaje, ¿no es cierto? Sin reembolso. Eso genera, en cierta forma, en el turista, en la ciudadanía,
una oportunidad de decir, bueno, veamos qué pasa, cómo se desarrolla esta coyuntura y en función de eso, cómo puedo aplazar un viaje que lo tenía programado. Muy bien, gracias viceministro por la información. Muchas gracias, Fabricio, a ti. Muy gentil. Agradecemos a Ricardo Zambrano, viceministro de Turismo, por ofrecernos información relacionada a las acciones que ha asumido esta cartera de Estado frente al tema del coronavirus y también nos ha puesto en conocimiento sobre esta colaboración, esta cooperación, esta corresponsabilidad que existe desde el sector privado, desde las empresas operadoras turísticas, para poder también garantizar la seguridad y la buena salud de los viajeros. 7 de la mañana, 2 minutos. Vamos a una pausa, regresamos en breve. Sigan con nosotros.